Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Bueno, pues bienvenidos a todo el turismo nacional e internacional. Han venido a esta gran reserva cultural de México que es Oaxaca. Aquí se respira cultura y se van a llevar en el corazón y en el alma un trozo de sabor, un trozo de olor y de color de Oaxaca. Y bueno, una parada infaltable para quienes visitan Oaxaca es venir a las instalaciones del Museo del Mezcal de Oaxaca. Si vienen a Oaxaca y no vienen al Museo del Mezcal y no prueban alguna de las 7,000 botellas que aquí están exhibidas, pues van a dejar de haber sentido una parte muy importante de este caminar en la cultura de Oaxaca. Y bueno, aquí están las instalaciones del Museo del Mezcal de Oaxaca en San Francisco Tutla. Estamos en la carretera que va rumbo al Tule. Llegando al monumento a Juárez, se toma la carretera que va para Guayapan y bueno, en conocido hotel que está adelantito, a mano derecha, a 3 cuadras, ahí estamos. Bueno, nuestras redes sociales son Casa Zárate, Mezcales Finos y el Museo del Mezcal de Oaxaca en Facebook. También estamos en Instagram y estamos al 951-226-7515. Les enviamos por WhatsApp la ubicación vía Google Maps y van a llegar a un lugar mágico donde el paladar y el olfato se les va a llenar de la bebida emblemática de Oaxaca, que es el mezcal. Aquí serán bienvenidos y aquí estamos para servirles. AIR es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y nos escuchan en Radio Superación. El día de hoy pues iniciaré con un nuevo programa. Antes que todo me presento, mi nombre es Leticia Real Vázquez, mi correo electrónico es lafonte70leticiareal@hotmail.com. Se pronuncia se escribe La Fontaine. Es lafontaine70leticiareal@hotmail.com. Por si gustan, pueden escribir directamente a la Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, pueden escribirme a mi correo electrónico o también hacer algún comentario en la página de YouTube. Este nuevo programa se titula Visión Constructora con Leticia Real, para lo cual les pido por favor que dejen sus comentarios y pues para mí es bien importante también si tienen algún tema o me sugieren algún libro, con mucho gusto, aquí estoy. Bueno, el día de hoy hablaré del laicismo para empezar este nuevo programa. Y para hablar del laicismo, pues inevitablemente tenemos que hablar un poco de la guerra de reforma, ¿no?, que sucedió.
y hablar siempre de la guerra de reforma o las guerras de reforma, siempre tenemos que hablar de nuestro ilustre oaxaqueño, don Benito Pablo Juárez García. Es bien importante hablar de nuestro presidente vitalicio. ¿Por qué le decimos presidente vitalicio? Porque su muerte sucedió mientras él se encontraba en el poder. Por eso él, hasta nuestra fecha, sigue siendo nuestro presidente de la República y lo será por los siglos. Bueno, hablar de Benito Juárez es hablar de un ideólogo, un constructor, un gran hombre que siempre luchó para conseguir lo que hoy tenemos, nuestros derechos en la educación. Esta guerra de reforma concluyó hace 163 años. Fueron unos tiempos pues muy difíciles, como ha sido siempre la historia del mundo. En la historia del mundo siempre van a haber dos corrientes de pensamiento, una en contra y otra a favor, y a final de cuentas esa lucha es un combate entre dos ideas que al final de cuentas alguno de los dos bandos tiene que ganar. En este caso hablamos de que esta lucha se da en México entre liberales y conservadores. Pues, ¿quiénes eran los conservadores? Los conservadores eran un grupo de personas que estaban a favor de que la educación estuviera en manos de la iglesia, que el Estado, todas las, dijéramos, los acontecimientos deberían regirse por medio de la religión católica. Estaban muy relacionados todos estos poderes con la iglesia. Y los liberales eran unos paladines con un gran pensamiento político, con buenas estrategias militares, que no estaban muy conformes con que todo lo controlara la iglesia. Y así se dio esta lucha entre liberales y conservadores. Los conservadores querían el poder en la iglesia porque la iglesia controlaba todo, controlaba la religión, controlaba la política, controlaba la parte militar del país. ¿Y qué pasaba en estos tiempos? Pues que la iglesia era dueña de grandes extensiones de tierra y de todo el dinero. Tenían esa ventaja ellos, que vivían en una opulencia tremenda. Y sobre todo esta opulencia se daba en que acaparaban todas las tierras, todas las riquezas, y de manera inútil, porque los sacerdotes jamás iban a sembrar la tierra. Tenían grandes extensiones de tierras y todas abandonadas, y a los campesinos sumergidos en la pobreza, impidiéndoles que sembraran sus propias tierras, digamos, ¿no? Lo que ellos eran. Y la iglesia controlaba todo esto, y entre más controlaba, había más pobres en el mundo. Bueno, pues a raíz de esto surgieron pues varias personas que empezaron un movimiento en contra del Vaticano. Esta lucha se dio por tanta injusticia que ellos veían prácticamente esto de vivir en la pobreza era de una manera terrorífica, podría decirse, porque no se podía pensar en ese tiempo. Si alguien pensaba diferente, pues siempre sufría el castigo de lo que es la iglesia. Bueno, pues estando en este hecho, pues el ambiente era pues bastante pesado para los pobres y muy cómodo para los ricos, ¿no? Que estaban a favor siempre de lo que era la iglesia. Pues hace unos días hablé también de lo que fue la lucha de independencia, que se dice que se logró en 1821 y se proclamó en 1810. Muchos nos vamos con la idea de que con la independencia logramos todo. Pues, ¿qué creen? No fue así. Aún cuando se hizo la proclamación de la independencia, festejamos que logramos la independencia,
no se pudo controlar o no se pudo legislar en esa parte donde la Iglesia Católica seguía controlando la educación. La educación era siempre con un credo a favor del pensamiento religioso. Y bueno, esto se daba en todo el territorio, no solamente en la ciudad, dijéramos en la parte de la Nueva España, sino en la provincia. Todo lo que era el poder político, comercial, militar, todo estaba controlado pues por la Iglesia Católica. Y bueno, ¿qué ganaban los pobres con esto? Pues nada, porque aparte de todo que sus tierras que eran decomisadas por cualquier pretexto, eran improductivas. Y bueno, en este tiempo que sucede esto, se da en México la invasión de Estados Unidos de América, donde perdimos la mitad de nuestro territorio. Y en ese tiempo estaba un presidente que era de ideas conservadoras, estaba a favor de la Iglesia Católica y fue Santa Anna, el que cedió esta parte de casi la mitad de nuestro territorio a los Estados Unidos de América. Y bueno, a partir de esto empezaron a surgir pensadores, ya lo ha habido todos los tiempos, personas muy inteligentes, de gran conciencia social, que pues les parece injusto que en manos de unas pocas personas se encuentren nuestras riquezas. Y eran personas férreas con un gran sentimiento patriótico, liberales puros, y entre ellos se encontraba nuestro ilustre hombre, el benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García. Se encontraba también Miguel Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez. Pues entre estas personas estaba también, todas estas personas se unieron para tener un solo pensamiento y luchar por lo que fue estas leyes de reforma que tuvieron de algún modo algo satisfactorio, se podría decir, en beneficio de nuestro país. Pues estos hombres lucharon hasta consolidar lo que fue las leyes de reforma. Y fueron pues entre ellos varias personas. No quiero olvidar a Poncio Arriaga también, un gran hombre que luchó por el bienestar de nuestro país. Entre ellos estaba pues este gran hombre que luchó y que tenía muy hermosas ideas y luchó al lado de nuestro ilustre Benito Juárez. Pues así siguiendo con estos temas, pues vamos a pasar qué era lo que pasaba antes de estas leyes de reforma y cómo procedía nuestro gobierno. Había miles de mexicanos que estaban educados de manera que solamente podían, el que quería estudiar, a fuerza tenía que irse a un convento a estudiar, las mujeres a los conventos y los hombres a los seminarios, y se les daba una educación 100% religiosa. A la mujer era educada para ser una buena esposa, una mujer sumisa, y muchas veces con la intención de que ellas terminaran siendo monjas al servicio de los sacerdotes, y el único camino era el sacerdocio. Y claro, muchos lo sabían, todos los beneficios que podían obtener, por eso muchos aceptaban ser sacerdotes aunque no tenían la convicción, no la tenían, simplemente sabían que ahí podían alimentarse bien, vivir bien, tener todos los privilegios que se tiene por pertenecer a un sistema que en ese tiempo estaba funcionando. Pues entre esta situación, Juárez estaba pues preocupado, nunca estuvo a favor de estas ideas, no estaba a favor de que unos cuantos tuvieran la riqueza,
Y como siempre, él siempre enarbolaba las leyes de nuestro país para empezar siempre un movimiento. Pues la guerra de reforma se dio en México y bueno, esto viene una lucha entre la doctrina religiosa y lo que es el sistema del país, y no estaba conforme por los hábitos que se sembraban en las escuelas. Los maestros normalmente eran clérigos los que daban clases, y siempre pues con sus ideas religiosas dentro de las aulas. En ese camino llevaban tanto a las niñas como a los niños, ¿no? Y pues, ¿qué pasaba? Se formaban las mismas monjas, y las monjas daban clases en los conventos para formar mujeres sumisas, mujeres calladas, mujeres que tuvieran la casa lo mejor posible, que siempre estuvieran, ¿cómo se puede decir?, sometidas al esposo, ¿no? Y bueno, en esto, ¿por qué Juárez, se preguntarán ustedes, ¿por qué Juárez empezó esta lucha? Pues antes de él quiero decirles que ya hubo otros grandes hombres que fracasaron en sus ideas de laicismo, en las ideas de las reformas, y Juárez siguió esas enseñanzas de sus maestros que habían fracasado en esta lucha. Y bueno, para adentrarnos al tema, quisiera regresarme un poquito atrás, y muchísimo atrás. Vamos a hablar de la prehistoria. En la prehistoria podríamos pensar, ¿hubo escuelas en ese tiempo? ¿Había maestros? Pues en ese tiempo de la prehistoria no había maestros ni había escuelas. La educación se transmitía de generación en generación. Los padres eran los maestros de ese tiempo, y ellos en su casa educaban a los hijos. Esto pasaba en Europa, porque en América ya la civilización estaba muy avanzada. Simplemente cuando llegaron los conquistadores, vinieron a destruir todo esto que ya se había alcanzado en nuestro continente. Nos estamos refiriendo, mientras en nuestro continente americano había un progreso muy grande, porque no solamente se conocía la escritura, que era por medio de jeroglíficos. Nuestros antepasados conocían perfectamente de astronomía, de astrología, por eso hacían grandes construcciones que estaban muy relacionadas con el sol, con la luna, con las estrellas. Eran perfectos matemáticos, perfectos astrónomos, pero con la invasión que sufrimos, pues vienen a destruir todo esto que se había logrado. Mientras en nuestro continente americano íbamos muy avanzados, al contrario, Europa iba demasiado atrasada. Apenas estaban inventando la escritura, y con la escritura surgen los primeros maestros, las primeras escuelas. Pero con las invasiones bárbaras que ellos sufrieron, pues esto se vino abajo, ¿no? Y bueno, se empezaron a levantar en Europa, pero siempre con el pensamiento religioso. No eran muy dados a someterse a lo que los maestros decían. Y bueno, después de esto surgen en Europa grandes pensadores que fueron los ilustrados. Ellos pues llegaron a pensar, ¿cómo es posible que nos sometamos a un solo hombre, que era el rey? Era el rey que llevaba todo el poder del país, él controlaba todo, tenían a los pobres en situaciones pero precarias, incluso muchos hasta morían de hambre, mientras los reyes, todos gordos y llenos dijéramos, de todos los vicios. Si nos vamos a la historia, por ejemplo, con Luis XVI y María Antonieta, cómo se excedieron ellos en sus lujos. Incluso María Antonieta se tenía que hacer un copetísimo por vanidad, y tenían que romper las puertas para que ella no tuviera que agacharse, mientras los
pobres no tenían ni qué comer. Y cuando le decían a María Antonieta que había mucha hambre, ella decía, es que los pobres ya no quieren ese pan duro, porque era lo único que podían tener. Y decía ella, pues si no quieren pan duro, que busquen otra cosa. Así de insensibles eran los reyes. Entonces, a base de esto, en Francia surgen los ilustrados, logran derrocar al rey, empiezan a formar otro tipo de sistema donde no solamente fuera la iglesia la que influyera en el pensamiento, y así surge el laicismo en Europa. En base a esto, pues Benito Juárez y mucha gente antes que Benito Juárez, empezaron a luchar precisamente por esta parte, por ver que todo diera un giro diferente y pues ocuparse, ¿no?, de que en México también derrocar este tipo de educación y empezar nuevamente con otro pensamiento más liberal. Y bueno, en esta lucha que se dio antes que Juárez, pues estuvieron en este tiempo, en el tiempo de Antonio de Mendoza, se formaron escuelas en México. Estas escuelas se formaron a partir del año 1536, porque después de que surgió la conquista, pues no tuvimos por 4 o 6 años, no había escuela en México, aparte que destruyeron todos nuestros templos, destruyeron toda nuestra cultura, pues nos dejaron sin escuela como 4 o 5 años. No había escuela por ningún lado, hasta que llegó este señor Antonio de Mendoza, formó las primeras escuelas en la Ciudad de México y también en provincia. Entre las escuelas que se formaron fue la de San Juan de Letrán, también se formaron el Colegio de las Vizcaínas. Entre estos surgieron varios colegios con tendencias siempre religiosas, porque precisamente las vino a fundar Antonio de Mendoza, que era parte de la iglesia también, pero pues después de 5 años de no tener escuela, empezaron con estas escuelas nuevas. Y bueno, así sucedió mientras en la colonia, en tiempos en que México estaba ocupada por los españoles, se llegaron a formar más de 200 conventos. Entre ellos, los franciscanos formaron 200 conventos, los dominicos 90, los agustinos 65, los jesuitas también 105, y los carmelitas y los mercedarios, porque ellos eran devotos de la Virgen de la Merced. Si se dan cuenta, todos estos conventos tienen nombres de santos. Sí, ¿por qué? Porque en estas escuelas únicamente daban clases personas con ideas católicas. Y bueno, en esta lucha que hubo, pues surgen algunos hombres, algunos filósofos con ideas ilustradas, y entre ellos surge Lucas Alamán y el doctor José María Luis Mora, y empezaron ellos a difundir sus ideas, que no estaban muy conformes con que la educación únicamente fuera relacionada con el tema religioso. Y bueno, esto sucedió, esta oportunidad se dio tras la Guerra de Independencia. Se logró algo, ¿no? Porque las personas inteligentes con mucha conciencia empezaron a ver que efectivamente no éramos tan libres como se dijo durante la independencia. Por eso ellos empezaron a ver esta parte de que se legislara en favor de una educación laica. Y pues así se da esto, y en 1812 se escribe la Constitución de Cádiz, y luego en 1814 la Constitución de Apatzingán, y bueno, hubo otros acuerdos en 1824, y durante estos pues lograron algunas legislaciones en favor
pero de todas maneras con el tiempo vinieron a fracasar, porque normalmente nuestros presidentes eran conservadores, estaban muy relacionados con la religión, y bueno, esto se da, aún así, pues se empiezan a tener ideas, y durante ese tiempo que nuestros presidentes, mientras estábamos saliendo de lo que es la colonia y todo esto, hubo algunas reformas en 1833 y en ese tiempo pues se forman varios colegios más liberales. En nuestro Oaxaca surge el Colegio de Ciencias y Artes, donde en ese tiempo que les estoy platicando, aún Benito Juárez todavía era estudiante. Él venía de estudiar donde estudian los sacerdotes, y pues él no estaba muy conforme y se cambia de ir al seminario, se cambia a esta escuela que es el Colegio de Ciencias y Artes de Oaxaca. Ahí estudió nuestro ilustre Benito Pablo Juárez García, en esta escuela, y de ahí pues él empieza a seguir las ideas de personas que venían atrás, y él en este colegio se tituló de abogado. Y el 19 de enero de 1958, Benito Juárez, con título en mano, pues se hace presidente de la Corte de Justicia del país, y más adelante presidente de la República. Y cuando se hace presidente de la República es cuando se consolidan las leyes de reforma. Este fue un gran triunfo para Benito Juárez, ya que a partir de esa época que Benito Juárez logró la reforma, pues de ahí surgen colegios ya más con tendencias más liberales. Incluso los estudiantes tuvieron muchísima persecución, estos estudiantes, que incluso se les llamaba herejes, ¿no? Porque la gente criticaba a los jóvenes que se iban a estudiar a estas escuelas de ciencia y arte. Ellos aceptaban este término de herejes, los jóvenes. Bueno, ¿y qué sucedió en el año 1961? Pues inicia precisamente una parte también importante en México, porque fue lo que vino a consolidar todo. Si recuerdan, llegó Maximiliano de Habsburgo y quería imponerse aquí como emperador, y Benito Juárez, pues de algún modo, él ordenó su fusilamiento. Él decía, no estoy matando al hombre, estoy matando a la idea. Y a partir de ese momento, pues dijéramos, fue un movimiento muy importante para consolidar lo que es la libertad aquí en México. Y la educación pues empezó a dar de esta manera ya más libre, aún hasta nuestras fechas. Muchas veces a los estudiantes que tienen ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, se les persigue, se les considera herejes, ¿no? Y bueno, en esto estábamos cuando en 1992, en lugar de avanzar, venimos otra vez a declinar un poco con el presidente Carlos Salinas de Gortari, ya que él lo que hizo Carlos Salinas de Gortari fue reformar el artículo 3 de la educación en la fracción 4. En esta fracción, él nuevamente vuelve a permitir que la Iglesia Católica funde escuelas y dé ideas nuevamente religiosas, nuevamente conservadoras, y también permitió que se construyeran escuelas de primarias, universidades, con fondos de personas, o sea, particulares, pero también están tomando un fondo, dijéramos, o un presupuesto que es para las escuelas públicas. Se les financia una parte a estas escuelas particulares. Pues esto llegó a suceder con el presidente Carlos Salinas de Gortari, que viene a, dijéramos,
a desmoronar esta lucha de cientos de años de grandes hombres ilustres. Bueno, pues este es el conocimiento que hoy les quiero otorgar y que pues si tengo algún error me gustaría que lo comentaran. Parte de este conocimiento lo tomé de estos grandes maestros y les pido una disculpa si distorsioné un poco sus enseñanzas. El licenciado Onosandro Trejo Cerda, él aún es una persona que sigue activa. El maestro Ernesto Sánchez Camargo, el maestro Adalberto Abrego Gutiérrez. De estos tres hombres tomé los datos para comentarlo con ustedes. Nuevamente, maestros, si me están escuchando, lo hice con la mejor intención. Espero abrevar pronto sus conocimientos y seguir fomentando a las personas que ven este programa. Pues les agradezco muchísimo. Se despide de ustedes Leticia Real Vázquez, a sus órdenes, y espero que este primer programa haya sido de su agrado. Gracias. Soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariñoso, frenesí. Mexicano hasta morir, vivo la vida sin sufrir. Soy amigo, tengo mucho gusto y qué. Soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariñoso, frenesí. Mexicano hasta morir, vivo la vida sin sufrir. Soy amigo, tengo mucho gusto y qué. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico, antes de media botella de 750 mililitros. A prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño.
Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe, una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de exquisitos mezcal, cremas de mezcal, para todo mal, mezcal, a todo bien, también, y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Huatulco, todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche, y en nuestra web www.mezcalchagüe.com, o comunícate con nosotros 01800 123 2462. Te esperamos. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó